Bueno, el día de hoy vamos a hacer un arreglo de graduación. Ya están muy próximas las graduaciones y para este arreglo el material que vamos a ocupar es una caja de madera. Esta caja aproximadamente es de 15 centímetros. Vamos a ocupar un oso de peluche mediano. Este oso de peluche más o menos es como de 25 centímetros a 30. Vamos a ocupar un papel metálico, un papel de China, es como papel así de cerita, dos globos de forma de estrella, son pequeños, como de 9 pulgadas. Estos globos están súper padres porque traen válvula y se sellan solos. Vamos a ocupar un globo de espiral y nuestro globo grande de 18 pulgadas de graduación. También vamos a ocupar cartón corrugado. El cartón corrugado nos va a servir para lo que es forrar nuestra cajita. Vamos a cortarlo. Son aproximadamente 15 centímetros. ¿Y con qué vamos a hacer con este cartón? Vamos a forrar nuestra caja todo alrededor. Vamos a poner silicón. Silicón en nuestra cajita. Silicón. Que pegue bien. Vamos a pegar todo alrededor para que nos quede así nuestra cajita. Y vamos a empezar a trabajar con el papel de China. El papel de China lo vamos a cortar en cuadritos, ocupar las tijeras y lo vamos a cuadritos. Si se fijan, lo estoy doblando. Y aquí le voy a cortar este pedacito que va a sobrar. Esto nos va a servir. Esto lo vamos a poner de este lado y nos quedaron nuestros cuadritos aproximadamente de 13 centímetros por 13. Vamos a ir cortando ahora de uno por uno, porque recuerden que el papel estaba doblado. Solamente vamos a ocupar un papel de China. Ok, vamos a tener nuestros papelitos, ya están listos. Vamos a utilizar lo que es el papel metálico. Voy a apartar esto por acá. No queremos que les traiga silicón y se pueda quemar. Vamos a hacer lo mismo con el papel metálico. Lo vamos a doblar a la mitad. Le cortamos. Lo volvemos a cortar y este papel viene como un poco más grande, entonces si aquí lo doblamos pues nos queda más o menos iguales los cuadritos. Entonces de aquí
Y procedemos a cortarlo por la parte del medio para que nos queden nuestros cuadritos. Más o menos quedan del mismo tamaño, no importa si quedan un poco más grandes, no pasa nada. Vamos a estar partiendo todos nuestros cuadritos. Esto que se escucha por allí es mi perrito que anda aquí, porque déjenme les cuento que hace demasiado calor y afuera está muy caliente el piso, entonces lo tenemos aquí adentro. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuestra cajita ya lista. Ahora lo que vamos a hacer es poner un papelito de estos metálicos. La parte dorada iría hacia abajo y en medio le vamos a pegar un papelito rosa. Ponemos un pedacito de un poquito de silicón y lo vamos a poner esquinado. Si se fijan, no está igual, nos tiene que quedar así. Y aquí vamos a doblar así y así, para que nos quede súper padre. Y lo vamos a ir pegando alrededor de toda la caja. Seguimos de nuevo. Agarramos un papel dorado, lo ponemos lo plateado hacia arriba, ponemos un cuadrito, como si formáramos una estrella. Aquí doblamos, así, formando un triángulo con lo que es el dorado y solamente lo agarramos de aquí abajo, lo arrugamos, silicón, un poquito de silicón y lo pegamos así. Va a hacer todo alrededor de nuestra caja, todos los que queden. Bueno, ya tenemos toda nuestra cajita lista. Quiero otra vez decirles cómo se hacen estos adornitos de aquí para que les quede bien claro. Agarramos lo que es el papel metálico, lo plata hacia arriba y lo dorado, que es lo que queremos que se vea más, va hacia abajo. Ponemos un puntito de silicón y arriba ponemos lo que es el papel de China, pero si se fijan que se forme tipo una estrella. Aquí lo que vamos a hacer es doblar hacia arriba como si fuéramos a formar un triángulo y es hacia adentro y hacia adentro para que quede esto así y ya se le pone lo que es el silicón y se pega en la caja. Ya los abrimos y quedan así súper padres. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a ocupar, no sé si les dije, pero vamos a ocupar dos pedacitos de unicel. Esto lo encuentran en la papelería o cuando les llega un paquete, a veces allí viene unicel, también se puede utilizar. Vamos a poner un poco de silicón caliente. Ponemos nuestro bloque en el centro de unicel. Vamos a poner otro bloque de unicel. Perfecto, aquí quedó. Quedó bien. Ahora lo que vamos a hacer es inflar nuestros globos. Vamos a inflar el globo grande. Estos globos
tienen una válvula. Aquí tiene, por decir, estos piquitos. Yo se los corto para que no se vean. Y comenzamos a inflar los globos. Puede ser con una bomba manual o si no tienen con un pedacito de popó. Hasta que quede así bien panzoncito. Vamos a apartarlo por acá. Continuamos con nuestro espiral. Les digo que este está muy padre, lo conseguí. No necesita selladora, trae válvula. Lo inflamos y ya queda así. Y tiene su válvula. Las estrellitas. Hacemos lo mismo, también traen su válvula para seguir. Listo. No se deja. Listo, que queden así gorditas. Y lo que vamos a hacer ahora lo siguiente es de que este palito nos va a servir para agarrar lo que es nuestro osito y para el globo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a partir a la mitad y lo vamos a partir en diagonal para que nos quede un piquito así para poderlo encajar. Vamos a ocupar lo que son estas copas. A mí me gusta ponerle un poco de silicón para que quede bien pegada. Vamos a utilizar de estos popotitos, los vamos a partir a la mitad. Son portaglobos. Igual todo esto lo encuentran en cualquier papelería. Vamos a ocupar 3. Okay. Vamos a partir a la mitad. Y 3 copitas. Por alguna razón se borró el video del pedacito que grabamos donde colocamos el globo. Esto es muy sencillo. Ya tenemos nuestro globo inflado. Dijimos que tenía válvula para que se sellara solo. Lo único que vamos a hacer es darle vuelta a lo que es a la colita de nuestro globo. Lo vamos a poner en lo que es la copa. Tiene unas ranuritas. La vamos a meter en una ranura. Así. Que encaje bien. Y le vamos a dar vuelta. Y por otra ranura lo vamos a meter la colita de nuestro globo. Y va a salir por la siguiente ranura. A mí me gusta ponerle un poquito de cinta para que quede bien asegurado. Bueno, entonces ahora es el turno de lo que es el osito. Vamos a ocupar un pedacito de listón pequeño para este palito que partimos del portaglobos. Lo vamos a poner en la parte de atrás de nuestro osito y lo vamos a amarrar al osito, el palito bien amarradito. Okay, entonces aquí quedó y va a quedar así, que es lo que va a sostener nuestro osito en la caja. Ahora sí, a mí me gusta medir un poco, a ver hasta dónde va a llegar para que no se vea el palito. Aquí le voy a cortar un poquito más y yo uso una pluma primero en el centro, porque ese popote está un poco más frágil y se dobla. Saco la pluma, bueno, sale el tubito y luego la pluma y la vuelvo a armar. Vamos a poner ahora sí nuestro globito, ya se va a bailar porque ya está el pocito hecho.
Aquí me gustaría que fuera adelante. Vamos a ver. Sí, así. Este lo vamos a poner en la parte de atrás. Este popote no le hago con la pluma porque está un poco más durito, entonces no pasa nada. Vamos a poner aquí, no me gustó. Ustedes le van buscando la forma que quede como ustedes quieren, no pasa nada, lo pueden sacar. Ok, perfecto. Ahora sí, este lo voy a cortar un poquito. Un poquito más. Vamos a meter esta estrella aquí en la parte de adelante de nuestro arreglo. Ok, y vamos a poner nuestro osito de este lado. Vamos a ayudar con la pluma de nuevo. Sacamos la pluma y ponemos nuestro osito. Ustedes lo van acomodando. Ok, perfecto. Y vamos a poner nuestro espiral de este lado y le quiero cortar un poco, lo veo muy grande. Bueno, con todos los sobrantes que nos quedaron de lo que es el pliego de papel de China, los vamos a juntar así y los vamos a doblar. Vamos a hacer como un rollito y con las tijeras vamos a cortar todos esos rollitos. Esto nos va a servir para que la parte de atrás donde está el unicel no se vea y quede nuestro trabajo bien hecho. Ok, vamos a ponerlos aquí. Estos rollitos también los vamos a hacer rollito y a cortar. Aparte el doblecito es para que queden así bonitos los chorros. Y ahora sí empezamos a hacer esto. Vamos a desenrollarlos todos los rollitos. Los desenrollamos. Y vamos a voltear nuestro rollito en la parte de atrás. Y se fijan que se ven los popotitos y se ve el unicel. Vamos a poner todo esto aquí en la parte de atrás para que no se vea nada. No se vea lo que es que tiene unicel. Y ahora sí vamos a empezar a abrir nuestros papelitos de China. Los abrimos, a quitar lo que son las tiritas de silicón que no queden ahí colgando. Abrimos todo. Y pues así nos quedó nuestro arreglo. No sé qué les parece. Es un súper bonito detalle para ahora, para las graduaciones.
No sale muy caro y pues lo pueden hacer ustedes mismos. ¿Cómo ven? ¿Les gustó?